El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio el Evangelio de Jesús según San Lucas. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó, y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el domingo de la 13ª semana del tiempo ordinario. Ahí está pues en pantalla el tema para este domingo: candidatos a la santidad. Vamos a hablar un poquito sobre la santidad. ¿Qué nos exige el Señor para ser santos? ¿Cuáles son las exigencias, las características para llegar a la santidad? Empezamos con el Evangelio de San Lucas. Como nos dice hoy la palabra, que Jesús se va preparando para asumir con responsabilidad su cruz y también poder llegar a Jerusalén. Para ir a Jerusalén tiene que pasarse por Samaria. Ahí es como el camino más corto para poder llegar a Jerusalén. Pero los samaritanos no la iban muy bien. ¿Con quién? Con los judíos. Los judíos decían que los samaritanos eran enfermos, leprosos, tenían muchos pecados, vivían en la oscuridad. Y los judíos eran muy practicantes de la ley, eran muy apegados a la norma. Por eso los judíos no querían los samaritanos, y los samaritanos no querían los judíos por ser excluyentes y por tener esta manera de pensar tan legalistas, y que en su corazón no había perdón. Entonces había una diferencia entre samaritanos y judíos, pero por ahí había que pasar para ir a Jerusalén. O sea, ese es el obstáculo para poder llegar a Jerusalén. La nueva Jerusalén es el cielo. Y también para ir al cielo hay unos grandes obstáculos y limitaciones en nuestra existencia. No es fácil pasar por Samaria para poder llegar a Jerusalén. Jesús tenía que pasar por Samaria para poder llegar a Jerusalén. En Jerusalén se cumple el proyecto y el plan de Dios. Lo que hace Jesús es mandar a unos apóstoles suyos para que prepararan alojamiento para él. Primero Jesús vivió en una gran familia, crecía en familia, estaba al lado de ¿quién? De su padre adoptivo, José, y de su madre biológica, María. Estaba creciendo en una gran familia, decía el Evangelio de San Lucas, crecía en mucha sabiduría. Pero después, cuando Jesús inicia la vida pública, es donde él renuncia a su familia y se entrega a una familia espiritual. Empieza a elegir a sus apóstoles para poder que de allí naciera la iglesia. Ya la ruta era otra. El camino a la santidad era desprenderse de lo que quería para hacer lo que Dios quiere, que es como la idea de nuestra vida y de nuestra santidad
el camino que llega a la nueva Jerusalén, que es el cielo. Cuando Santiago y Juan ven que ningún samaritano recibe a Jesús, Jesús es judío y los samaritanos no quieren los judíos, entonces simplemente dicen: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Jesús los regaña y los amonesta. Esto de cielo, mandar truenos y fuego y mandar y gobernar en la tierra no le corresponde sino a Dios. A ninguno de nosotros nos corresponde. Solamente Dios es el dueño del cielo y de la tierra. Lo iremos a entender un poco más tarde. Aquí empiezan a aparecer unos candidatos que Jesús va eligiendo para poder cruzar Samaria o llegar a Jerusalén, o estas personas que Dios va eligiendo para que lo acompañen como discípulos y seguir el camino de la iglesia y continuar el camino de la santidad. Vamos a iniciar con el primer candidato a la santidad. Se acerca el primero al maestro para ofrecerse como seguidor suyo. Te seguiré donde quiera que vayas, le dijo a Jesús, y el Señor le informa que una de las condiciones que tendrá que afrontar: no hay seguridades terrenales, no hay seguridades para poder enseguida caminar por el sendero de la santidad. Jesús le advierte muy bien: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Le hace saber, entender que para seguirlo a Él hay que dejar las comodidades, la casa, la almohada, la cama, hay que dejarlo todo para seguirlo a Él. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Para seguir a Jesús hay que pasar por el sufrimiento, por el dolor, por la persecución. Hay que pasar por ese caminar. No es fácil el camino para ir a la santidad, no es fácil. Quien abandona el dolor, el sufrimiento y la persecución no es digno de ir a la santidad. La fe se vive a través del dolor, de la persecución y también a través de la adhesión a Cristo, dejarlo todo para seguirlo a Él. El Señor está advirtiendo que quien quiera seguirlo no debe importar el camino que va a tomar y de inmediato, que es un camino incómodo y difícil. El primer candidato a la santidad no pasó la prueba. El segundo candidato, Jesús es quien le pide que le siga y éste le responde: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. La respuesta de Jesús es fuerte: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. En la antigüedad, el duelo era muy importante en la sociedad. El que moría era muy importante para el pueblo. Le daban mucha importancia a la muerte en la antigüedad. En Jesús no. Jesús les advierte. Recordemos cuando Jesús muere, está en el sepulcro y las Marías van al sepulcro y dicen: ¿dónde se han llevado a mi Señor? No está aquí. ¿Dónde está? Se aparece un ángel y dice: ¿por qué buscan entre los muertos el que está vivo? Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. A veces parecemos muertos, parecemos inmersos en la oscuridad, parecemos que estuviéramos sumergidos en lo más frío del mundo. Hoy nos invita el Señor a resucitar, a tener vida, a darle vida a estos huesos, a darle vida a esta alma con los valores y los dones y cualidades que Dios nos ha regalado. No es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Eso pasa en la sociedad posmoderna, es lo mismo que en la antigüedad. Tocan campanas, se murió un vecino y la iglesia se llena toda en la muerte, pero esa persona que está enferma, nadie la visita, todo el día sola, los papás solos, las mamás solas, los hijos enfermos solos y los abandonamos. Pero llega la muerte y todo el mundo va a la muerte. Eso es lo que nos quiere amonestar el Señor. Mientras estamos vivos, damos vida.
aportamos vida. No dejemos para la muerte las visitas. No, hay que visitar en vida. En vida, mis queridos hermanos. En vida visitemos a su papá, a su mamá, a sus hijos enfermos, a los ancianos. En vida necesitamos el acompañamiento, no en muerte. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el mensaje de Dios. Anunciar es vida, un Cristo vivo, un Cristo de luz, un Cristo que nos acompaña en este mundo terrenal. El segundo tampoco pasó la prueba de la santidad. El tercero es un candidato probablemente seguidor de Jesús y le pide autorización para volver por un tiempo a su familia. Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. La respuesta de Jesús se refiere a la inconstancia. El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de los cielos. Así nos dice el Señor. Vivimos pendientes del pasado, vivimos pendientes de lo cotidiano que ha pasado, vivimos pendientes de lo que dejamos atrás, las infidelidades, el pecado, las enemistades. Vivimos más pendientes del pasado que la proyección que hacemos al futuro. Vivimos pendientes cómo encontrar pecados del pasado para amonestar, para engañar, para incurrir y para molestar. No estamos pendientes del perdón, ni del amor, ni del proyecto de vida. Quien mira para atrás, dice el Señor, no es digno de entrar en el reino de los cielos. Hoy nos invita el Señor a perdonar el pasado. Alguien recuerda la fidelidad de hace 20 años y sigue con eso mismo. Si ya te pidió perdón, te recordamos siempre el pasado. El pasado quedó. Nosotros no podemos remediar el pasado, no podemos vivir del pasado. Hoy nos invita el Señor al perdón. Hoy nos invita el Señor a la liberación, como nos decía hoy la segunda lectura. Hay que liberarnos. La libertad está en poder dejar conducirnos por la fuerza del Espíritu Santo. La libertad está ahí, ser felices y contentos hoy para proyectar el camino hacia la santidad. Cuando un periodista le entrevistó a la hermana Teresa Calcuta, la entrevistó y le dice: ¿qué tiene que cambiar la iglesia para poder llegar a la santidad? Y le dice la hermana Teresa de Calcuta: lo único que tiene que cambiar la iglesia es usted y yo, nadie más. Así es, cambiar. El cambio está en nosotros. El cambio radical está en nosotros. Cambiar nuestra vida para poder proyectarla hacia el futuro. Por eso mirar para atrás es muy peligroso. Recordemos rápidamente el Génesis, capítulo 19, como Abraham le decía a Dios: no destruya la ciudad, no la destruya. ¿Cómo vas a destruir la ciudad si caen justos y buenos? Y si encuentro 50, 40, 30, la destruyes. Dios le dice a Abraham: no la destruyo. Si hay uno bueno en la ciudad, no lo destruyo. Y Abraham fue a buscar si había uno bueno, y ninguno bueno había en la ciudad. Le dice Dios a Abraham: coja a tu familia y salga a la ciudad. Cogió pues también a Lot, a su esposa, a sus hijos. Y el ángel le advierte: nadie va a mirar para atrás. Tendrán muchas consecuencias quien mire para atrás. Pues la mujer de Lot, llamada Edith, está hablando del Génesis capítulo 19, 26, miró para atrás a ver qué sucedía. Dios mandaba rayos, centinelas y fuego a la ciudad. Era el único que lo podía hacer. No lo podía hacer ni Santiago ni Juan. Dios mandaba rayos a Sodoma y a Gomorra porque no había buenos en la ciudad. Y Dios no va a permitir que ninguno ataje el proyecto de Dios. Somos expertos en atajar los proyectos de Dios. Dios, cuando ve que alguien ataja un proyecto, lo saca de lado, porque no tenemos temor de Dios. Lo va corriendo de lado, va sufriendo consecuencias.
Dios saca de lado a Sodoma y a Gomorra porque están atajando el proyecto de Dios. La mujer, Edith, mujer de Lot, miró para atrás y ¿qué pasó? Se convirtió en estatua de sal. El que mira para atrás no es digno de mí. No miremos para atrás. Siempre busquemos el perdón, el amor, la reconciliación y el proyecto de Dios hacia adelante. Ahí está la conclusión en la pantalla. Para nosotros cristianos del siglo XXI, las palabras de Jesús son verdaderamente iluminantes. Nos invitan a liberarnos del miedo, de la tentación del compromiso, de la ansia que experimentamos cuando nos damos cuenta que debemos testimoniar el Evangelio en medio de gente indiferente. Nos invitan a recuperar la libertad de los primeros discípulos, su audacia, su confianza absoluta en una presencia liberadora. Y todo esto sin remordimientos, sin complejos, sin cálculos rigurosos y con mucha libertad de espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.